tenemos que calcular la derivada de esta función compuesta. Por lo tanto, deberemos de aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Pues para hacer la derivada de una función f, que a su vez es función de otra, de g, la derivada será la derivada de f de la función g multiplicada por la derivada de la otra función. Claro, esto es si es una función de otra, pero puede ser una función de otra función de otra función. O sea que esto es la y esto es la y', ¿no? Bien, si yo tengo una función, entonces lo podemos complicar todo lo que queramos, de f, de g, pero a su vez la g es de h, de x, si yo tengo que hacer la derivada, por la regla de la cadena deberé de hacer derivada de f de g de h multiplicada por la derivada de g de h y luego por la derivada de h. Claro, si le ponemos una función de otra función de otra función, 3, pues aquí aparecerán 3. Si es 2, pues 2, ¿no? Bueno, vamos a estudiar nuestra función. E elevado a tangente al cuadrado de 3x. Esto para que lo veáis mejor. E elevado al cuadrado de la tangente de 3x. Esto es lo mismo, pero para que se vea mejor. Entonces yo aquí ¿cuántas funciones veo? Una exponencial, pero claro, no es e a la x, es e a qué? A una potencia, que es un cuadrado, que a su vez es de una tangente y a su vez lo es de un producto, 3 por x. O sea, estamos hablando de 4 funciones. Sería f de g, de h, de y. Entonces, ¿yo qué tendré que hacer? Pues yo lo que tengo que hacer es recordar cómo se deriva una función, primero de una exponencial, de e elevado a u. Pues la derivada es derivar el exponente u' y multiplicarla por la misma exponencial. Después, ¿qué me encuentro después? Una función al cuadrado. Yo tengo que saber la fórmula de cuando tengo una función elevado a un número, la derivada es el número n por la función elevado a n menos 1 por la derivada de la función u'. Bueno, ahora cuando tengo una tangente de otra función de 3x, ¿cómo lo hago? Con la fórmula igual tangente de u, la y' es derivar esta función u' y dividirlo por el coseno al cuadrado de u. Y luego el 3x es un producto, pero es un producto de una constante por la x. Cuando tengo constante a por x, la derivada es la constante. Estas son las fórmulas de derivación que tendré que recordar porque las vamos a aplicar. Vamos a aplicarlas aquí. La derivada de una exponencial, la derivada de una potencia, una función elevado a n, la derivada de una tangente y la derivada de un número por x. Bueno, pues vamos a empezar con la regla de la cadena. Y' igual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar el exponente, pero el exponente ¿qué es? Es una potencia.
¿Y la potencia cómo se deriva? Estamos aquí. Vamos a derivar el exponente de la e. Pero me encuentro que el exponente es una potencia. Entonces vamos a la segunda. Y la potencia se deriva poniendo el exponente, bajando una unidad a la potencia y multiplicando por la derivada de la base. Por lo tanto, sería 2 el exponente por la misma potencia tangente de 3x elevado a ¿cuánto? A 2 menos 1 a 1, no lo pongo. Y luego por la derivada de la base. Y esta u', como la base es una tangente, tengo que aplicar la derivada de la tangente. ¿Cómo es la derivada de la tangente? Pues es, como veis aquí, u', o sea, la derivada de lo que aplicamos la tangente, que en este caso sería 3x, y como 3x sería esto, la derivada es 3, partido por el coseno al cuadrado de lo mismo, de 3x. Estamos haciendo la derivada del exponente, porque era el exponente de la e, pero claro, nos hemos encontrado que era una potencia. Y luego la potencia nos hemos encontrado que era una tangente. Y dentro de la tangente que era un producto de constante por x. Entonces ya lo tenemos derivado. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por la misma exponencial. ¿Veis? Luego se copia la misma exponencial. Tangente al cuadrado de 3x. Eso sería la derivada de la función aplicando la regla de la cadena. Lo podemos simplificar un poco, no mucho, ¿no? Sería y' igual, más que simplificar, escribirlo un poco más ordenado. 2 por 3 son 6 y ponerlo como una fracción. 6 por la tangente de 3x por e elevado y luego dividido este sería el resultado.